Aprendo en casa. Bienvenidos niños y niñas. Hoy ya estamos martes 1 de diciembre del 2020. La actividad del día de hoy. Leemos textos literarios representativos de los últimos 200 años de nuestra historia. Muy bien, vamos a desarrollar el área de comunicación. Nuestra meta del día de hoy va a ser crear un listado de expresiones o versos relacionados con la peruanidad que puedas utilizar en el panel del bicentenario que realizarás al final de esta experiencia de aprendizaje. Nuestras normas de convivencia. Debes de estar atento a todas las indicaciones que se te da por medio de este video. Debes de disfrutar de la clase mediante este video. Y debes de tener limpio todo el espacio donde vas a realizar todas tus actividades el día de hoy. ¿Qué esperamos que logres al desarrollar esta actividad? Escucha bien estos criterios. 1. Que señale los datos básicos de cada poema, título, autor y quién oralizó el poema. Número 2. Utilizar la información sobre los autores y los poemas para sustentar con tus propias palabras tus preferencias y gustos poéticos. Número 3. Explicar el sentido de los poemas y qué nos quieren decir los autores sobre algunos versos a partir de las ideas que se relacionan con esos versos. Y número 4. Elaborar la lista de versos favoritos y justificar su elección. Número 5. Leer una de las tradiciones de Ricardo Palma tomando en cuenta la recomendación. Ahora vamos a empezar. La literatura es una de las artes más bellas y una de las formas de expresión artística más antiguas. Además de escrita, también es oral, porque el centro de expresión estética está en cómo se usa la palabra. Hay que tener en cuenta que cada obra literaria ha sido creada en un determinado momento histórico y estos aspectos se hacen visibles de alguna forma en el texto. Por eso se dice que en el arte se recoge la trayectoria y la manera de pensar de un pueblo. En nuestros casi 200 años de vida republicana, tenemos representantes literarios de narrativa y poesía que, con su arte, han sabido conservar y transmitir las costumbres, los acontecimientos históricos y el pensamiento de las mujeres y los hombres peruanos y peruanas de cada época. Muy bien, aquí te voy a mencionar 3 destacados literatos y te voy a mostrar a qué época histórica pertenece. Luego vas a poder leer algo de su literatura. Muy bien, tenemos acá en años y siglos. Año, Independencia del Perú, 1821. Este año correspondía al siglo 1800. En 1833 nace el escritor Ricardo Palma. 12 años después de la independencia de Perú, fallece 2 años antes de que se cumpla el centenario de la independencia, en 1919. Tenemos acá otro. Año. Centenario de la Independencia del Perú, 1921, que pertenece al siglo
1900, siglo XIX, ¿sí? Comúnmente que se le conoce. En 1875 nace el poeta José Santos Chocano, 54 años después de la independencia del Perú. Fallece 13 años después del centenario de la independencia en el año 1934. Tenemos aquí año bicentenario de la independencia del Perú, 2021, siglo XX. En 1942 nace el poeta Marcos Martos, 121 años después de la independencia del Perú, y él hasta el momento continúa publicando sus poesías. Entonces, reflexionemos. Según esta línea de tiempo, ¿te diste cuenta de qué tan próximo están los escritores a la fecha de la independencia? ¿Cuánto habrá influenciado en ellos esa mirada colonial sobre el origen cultural o racial en su literatura? ¿Cuánto habrá influido la historia y los acontecimientos sociales de su época en su literatura? Muy bien, iniciamos esta experiencia lectora con dos poemas emblemáticos que tratan de nuestro Perú. Prepárate para leer. Los poemas que leerás tienen audio y uno de ellos un video. Lee el nombre del poema, su autor y de quién lee el poema en el audio. También lee los títulos de los otros poemas de su autor. Anótalos en tu cuaderno o en alguna hoja de reuso. Identifica dónde está el audio del poema, el texto escrito, el video si es que tuviera, y decide qué recursos quieres utilizar primero para conocer el poema. Muy bien, ahora sí, a leer. Para disfrutar de esta hermosa experiencia de lectura, te voy a invitar a acceder a dos poemas en los enlaces indicados en la siguiente referencia. El primero, este enlace es de la Fundación BBVA 2020. El título del poema es Blasón, escrito por José Santos Chocano, leído por Hugo Viladegut Bush. Este poema tiene texto y audio. Ahí está el enlace. Y el otro poema es Fundación, también de BBVA 2020. El título es El Perú. Su autor es Marcos Martos, leído por todos los peruanos, ¿sí? Este poema tiene audio, texto y video. Ahí está el enlace a la cual tú le puedes acceder. Bien, aquí está el poema de Blasón escrito por José Santos Chocano y leído por Hugo Viladegut Bush. Este es el enlace. Y aquí está el poema, ¿sí? Ahora, preguntamos, ¿este poema tiene rima? Si nosotros nos damos cuenta, en esta primera estrofa tiene 4 versos. Y al tener 4 versos quiere decir que esto es un cuarteto. La segunda estrofa también es un cuarteto, la tercera es un terceto y en la cuarta estrofa también es un terceto. Ahora, ¿cómo voy a saber que este poema tiene rima? ¿Por medio de qué? De las consonantes de cada uno de estos versos del final. Si yo me doy cuenta, la primera línea y la tercera. Aje, aje. Y acá la segunda con la cuarta, al. Entonces tiene rima. Y así sucesiva. Entonces aquí me doy cuenta que este poema tiene rima. Ahora, acá, ¿qué quiere decir Chocano con estos versos?
Soy el cantor de América, autóctono y salvaje. Mi lira tiene un alma, mi canto un ideal. Parece que él quiere proteger. ¿Por qué? Porque blasón significa escudo de arma de una familia con abolengo. Esto quiere decir que para Chocano, este poema, este poema es como un escudo del linaje al que pertenece. Ahora, ¿por qué menciona al sol y al coloniaje? Etapa en que dependíamos aún de España. Con esto, el poeta mira el pasado y luego distingue las razas del país y se reconoce en algunas para enaltecerla. Por decir acá, la sangre es española e incaico es el latido. Su corazón es incaico, pero su sangre es española. Este es el otro poema, El Perú. Este poema fue escrito por Marco Martos, leído por todos los peruanos. Este es el enlace. Este poema tiene texto, tiene audio y tiene video. ¿Sí? Aquí te voy a dejar este poema. Ahora, si nosotros nos damos cuenta, puedo yo preguntar, ¿qué habrá querido decir Martos con esto? No es, no es este tu país porque conozcas sus linderos, ni por el idioma común, ni por los hombres de los muertos. En primer lugar, este poema fue escrito para las niñas y los niños del Perú a solicitud de un grupo de maestros, ¿sí? El poeta reconoce el pasado, pero se ve en una nación donde juntas y juntos, sin distinción, construimos un futuro mejor para todas y todos. ¿Sí? Muy bien. Porque él en ese momento, él acá menciona lo que es la palabra sueño. Es por eso que él está pensando que todas, juntos y juntas, sin distinción, podemos construir un futuro mejor para nuestra nación. Muy bien, seguimos comprendiendo. Como te habrás dado cuenta, has leído dos poemas que hablan sobre los sentimientos que estos poetas tienen para sus países. ¿Esos sentimientos serán distintos? Los poetas, ¿cómo expresan su amor por su país? ¿Por qué será? ¿Crees que tengan que ver la manera en que históricamente hemos ido concibiendo nuestro amor e identidad por nuestro país? Ten en cuenta, Blasón. Blasón fue publicado en el poemario Alma América en 1906, 15 años antes de cumplir 100 años de ser independiente de España. Para entonces ya había ocurrido la guerra con Chile y estaba vigente aún la intención de construir la patria. Por otro lado, se hicieron esfuerzos por dignificar al indio y aún estaban marcadas las diferencias sociales y raciales. Blasón significa escudo de arma de una familia con abolengo. Eso quiere decir que para Chocano este poema es como un escudo de linaje al que pertenece. El poeta mira el pasado, distingue las razas del país y se reconoce en algunas para enaltecerlas. Ahora, el poema El Perú fue publicado en el poemario La Cabellera de Berenice en 1990, aproximadamente 170 años después de habernos independizado. En este texto se muestra cómo, con todo lo vivido, nuestra manera de vernos como país y construir nuestra identidad había variado.
Este poema fue escrito para las niñas y los niños del Perú a solicitud de un grupo de maestras. El poeta reconoce el pasado, pero se ve en una nación donde juntas y juntos sin distinción construimos un futuro mejor para todas y todos. En la actividad número 1, tomando en cuenta de lo anterior, o sea, después de leer los dos poemas, vas a responder a las preguntas. Número 1. ¿Qué poema te gustó más? Tienes que tú ver cuál de los dos poemas te gustó más y luego vas a responder por qué. Si te gustó este Blasón o te gustó el Perú, ¿sí? ¿Y por qué el otro poema te gustó menos? ¿Qué rescatarías de él? Número 2. ¿Algunos de estos poemas tienen rima? Ya te expliqué para poder ver si este poema tiene rima. ¿Cómo te diste cuenta? ¿Qué crees que haga que cada poema sea bello y melodioso? ¿Será rima? Cita un fragmento de cada poema como ejemplo. El número 3. ¿Qué quiere decir Chocano con estos versos? Soy el cantor de América, autóctono y salvaje. Mi lira tiene un alma, mi canto un ideal. ¿Por qué menciona al sol y al coloniaje, etapa en que dependimos aún de España? El número 4. ¿Qué quiere decir Martos con estos versos? No es tu país, porque conozco sus linderos, ni por el idioma común, ni por los nombres de los muertos. ¿Y por qué menciona la palabra sueño al final del poema? Número 5. Selecciona el poema que más te guste y escríbalo en tu cuaderno. Si te gustaron los dos, puedes transcribir ambos poemas. Número 6. Subraya o pinta de colores las frases o versos que más te gustaron. Selecciona 4 de ellos y escríbelos aparte, a manera de lista, ¿sí? Uno debajo del otro y explica qué te gustó de cada uno de ellos, ¿sí? Como te habrás dado cuenta, en ambos poemas hay una gran identidad y amor por su país de origen. Estos sentimientos se sustentan sobre la base de lo que coinciden como identidad y cómo se vinculan con los demás. Cada época tiene su riqueza y sentido en relación a lo que vivieron los protagonistas, ¿sí? En el transcurso de estos días, vas a seguir profundizando sobre esto y encontrarás la trascendencia de celebrar dentro de poco nuestro bicentenario de habernos independizado de España. Muy bien, recuerda, un lector que gusta leer poesías en soportes diversos como en plataformas virtuales es curioso y profundamente crítico, además de buscar comprender el mensaje de los poemas que lee. Se detiene a identificar los otros recursos de la web para informarse, profundizar en sus análisis, comprender mejor y disfrutarlo. Ten en cuenta que has leído poemas de dos poetas peruanos que representan un tiempo en la historia de nuestro país. Ahora tienes la oportunidad de leer una de las tradiciones peruanas de Ricardo Palma que, que muestra parte del siglo XIX, los años 1800 en el Perú, como las costumbres y los pensamientos que las peruanas y los peruanos teníamos después de la independencia. En la actividad número 2, vas a escoger una de las lecturas para que lo leas. Tome en cuenta estas recomendaciones. Esto es las tradiciones peruanas de Ricardo Palma. Estas son las lecturas que tú vas a escoger, ¿sí? Antes de escoger la historia que vas a leer,
Revisa la portada del libro e identifica el título de la obra, el autor y la casa editora, ¿sí? Esto es el enlace a la cual tú puedes ingresarlo también ahí, ¿sí? Muy bien. Con el siguiente esquema, revisa las respuestas del cuestionario y mejóralas, ¿sí? Vas a responder ahí sí o no. Como te habrás dado cuenta, has leído estos poemas para elaborar un listado de expresiones o versos relacionados a la peruanidad y luego le vas a utilizar en el panel del bicentenario que vas a realizar al final de esta experiencia de aprendizaje. Tú puedes seguir leyendo otras obras de autores reconocidos como José María Argueda, Julio Ramón Ribeiro, Vargas Llosa, Mario Vargas Llosa o César Vallejo. Y lo puedes encontrar en internet. Muy bien, con tu familia. Lee uno de los textos a tus familiares y dialogue sobre sus impresiones de lo escuchado y leído. Comenten sobre el bicentenario y lo importante es que la literatura como expresión de lo vivido y sentido en determinados momentos de la historia. Reflexiona en base a estas preguntas. ¿Qué fue lo más interesante de la actividad? ¿Cómo te sentiste cuando leíste un poema? ¿Qué más te gustó? ¿Qué reflexiones vinieron a tu mente sobre la literatura como expresiones artísticas que expresan parte de la historia de un país? ¿Qué se te hizo fácil y difícil al leer estos poemas? ¿Por qué? Escribe qué harás para mejorar cuando realices una actividad similar y no te olvides de anotar las respuestas en tu cuaderno o en alguna hoja de reuso. Muy bien, felicitaciones por haber escuchado este video. Me despido, no sin antes decirte que te debes de cuidar, ¿sí? Ok, ahora sí, nos vemos. Muchas gracias. Aprendo en casa.